¿qué tal? Queridos amigos y seguidores de este tu canal, Despierta tu conciencia con Eneida y Contacto Arturiano, Reino Nadi Urma. Un gusto en poder recibirte en esta ocasión con un material muy interesante acerca de Caligastía, el príncipe planetario que llegó hasta nuestro planeta para hacer una gran misión de la que ahora les hablaré. Espero te guste este tema, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas si aún no lo has hecho y me acompañes a revisar este material. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. A la llegada de un hijo de la Lonantec a un mundo ordinario significa que la voluntad, la capacidad de optar por el camino de la supervivencia eterna se ha desarrollado en la mente del hombre primitivo. Pero el príncipe planetario llegó a Urantia casi hace 500,000 de años después de la aparición de la voluntad humana. El príncipe planetario arribó a Urantia hace alrededor de 500,000 años, lo cual coincidió con la aparición de las 6 razas de color, es decir, las razas Sankik, de las cuales hablaremos en otro video. Había casi 500 millones de seres humanos primitivos en la Tierra al llegar el príncipe y estaban bien dispersos por Europa, Asia y África. Se estableció la sede principal en Mesopotamia, aproximadamente en el centro de la población mundial. Caligastía era un hijo Lonantec, el número 9344 de la orden secundaria. Tenía gran experiencia en la administración general de los asuntos del universo local y posteriormente en la administración específica del sistema local de Satania en particular. Antes del reinado de Lucifer en Satania, a Caligastía se le había adscrito al consejo de los asesores de los portadores de la vida en Jerusalén. Lucifer ascendió a Caligastía a un puesto en su séquito personal y éste desempeñó satisfactoriamente 5 misiones sucesivas de honor y confianza. Caligastía solicitó un nombramiento para un cargo de príncipe planetario, pero reiteradamente cada vez que su petición se sometía a consideración ante los consejos de la constelación, no lograba recibir la anuencia de los padres de la constelación. Caligastía parecía particularmente deseoso de ser enviado a un planeta decimal o mundo de modificación de la vida en calidad de gobernante planetario. Su petición se había denegado varias veces antes de que finalmente se le asignara Urantia. Con admirables antecedentes de lealtad y dedicación al bienestar del universo de su origen y residencia temporal, y a pesar de cierta inquietud característica junto con cierta tendencia a discrepar del orden establecido en ciertos asuntos menores, Caligastía salió de Jerusalén encomendado con el dominio de un mundo. Yo estaba en Jerusalén cuando el brillante Caligastía partió de la capital del sistema. Ningún príncipe de los planetas se había embarcado jamás en una carrera de autoridad mundial, con experiencias preparatorias más ricas ni con perspectivas mejores que las de Caligastía en aquel memorable día hace 500,000 de años. No se envió el príncipe planetario de Urantia a solo su misión, sino que fue acompañado por el cuerpo acostumbrado de asistentes y auxiliares administrativos. Encabezó este grupo Caligastía, el asistente asociado del príncipe planetario. Caligastía también era un hijo secundario Lonantec, el número 319.407 de dicha orden. Tenía rango de asistente en el momento de ser asignado al puesto de asociación de Caligastía. El séquito comprendía gran cantidad de ángeles cooperadores y una multitud de otros entes celestiales que se asignaron a fin de llevar delante de los intereses y promover el bien de las razas humanas. Pero desde nuestro punto de vista, el grupo más interesante de todo el séquito del príncipe era el de los miembros corpóreos, a los cuales a veces se les refiere como los 100 de Caligastía. Caligastía escogió a estos 100 miembros rematerializados para su organización entre 700,000 ciudadanos ascendentes de Jerusalén que se ofrecieron para embarcarse en la aventura de Urantia.
Cada uno de los 100 elegidos provenía de un planeta diferente y ninguno de ellos era de Urantia. Se trajeron estos voluntarios jerusemitas directamente de la capital del sistema Urantia por transporte seráfico y a su llegada se mantuvieron enserafinados hasta tanto se le pudiera dar forma de personalidad de naturaleza dual del servicio planetario especial, algo que en otro video también hablaré. Eran verdaderos cuerpos de carne y hueso. Estaban sintonizados con los circuitos vitales del sistema. Antes de la llegada de estos 100 ciudadanos de Jerusalén, los dos portadores de vidas supervisores que residían en Urantia, tras haber perfeccionado sus planes, solicitaron permiso a Jerusalén y a Edentia para trasplantar el plasma vital de 100 supervivientes seleccionados de la descendencia de Andón y Fonta a los cuerpos materiales destinados para los miembros corpóreos del príncipe. Se otorgó el permiso en Jerusalén y se aprobó en Edentia. Por consiguiente, los portadores de vida seleccionaron a 50 varones y 50 hembras de la posteridad de Andón y Fonta, que representaban la supervivencia de las mejores variedades de aquella raza única, con una de dos excepciones. Estos andonitas, que tanto contribuyeron al progreso de la raza, no se conocían entre sí. Provenían de lugares separados por grandes distancias. Mediante la dirección coordinada de los ajustadores del pensamiento y de la conducción seráfica, se juntaron en el umbral de la sede central del príncipe. Aquí los 100 sujetos humanos se pusieron a cargo de la comisión de voluntarios sumamente capaces de Avalón, que dirigió la extracción material de una porción del plasma vital de estos descendientes andónicos. Este material viviente a su vez se transfirió a los cuerpos materiales hechos para uso de los 100 miembros jerusemitas del séquito del príncipe. Estos sucesos, juntamente con la creación concreta de los cuerpos especiales para los 100 de Caligastía, dieron origen a numerosas leyendas, gran parte de las cuales se confundieron más tarde con las tradiciones posteriores acerca de la instalación planetaria de Adán y Eva. Toda la ejecución de la repersonalización duró 10 días desde que llegaron a Jerusalén los transportes seráficos que portaban los 100 voluntarios hasta que recuperaron estos el conocimiento, ya convertidos en seres triples de reino. La ciudad del príncipe se ubicó en la sede central del príncipe planetario en la región del Golfo Pérsico de aquellos días, en la zona que correspondió a la Mesopotamia futura. El clima y el paisaje de la Mesopotamia de aquellos tiempos eran en todos los aspectos favorables para las iniciativas del séquito del príncipe y sus asistentes, muy diferentes de las condiciones que algunas veces han predominado desde entonces. Era necesario disponer de un clima favorable como parte del medio ambiente natural concebido para inducir a los primitivos de Urantia a realizar ciertos adelantos en la cultura y civilización. La única gran tarea de aquellas edades fue la de transformar al hombre de cazador en pastor, con la esperanza de que, con el tiempo, evolucionaría a agricultor pacífico y hogareño. La sede central del príncipe planetario en Urantia era la característica de estaciones en esferas jóvenes en desarrollo. El núcleo del asentamiento del príncipe era una ciudad muy sencilla, pero muy bella, cercada por una muralla de 12 metros de alto. Este centro mundial de la cultura se llamó Dalmatia, en honor a Caligastía. La ciudad se trazó en 10 subdivisiones con las sedes centrales de los 10 consejos del séquito corpóreo situadas en el centro de cada una de estas subdivisiones. En el centro de la ciudad estaba el templo del Padre Invisible. La sede central administrativa del príncipe y sus asociados estaba dispuesta en 12 cámaras agrupadas contiguamente en torno al templo mismo. Cerca de la sede central del príncipe moraban seres humanos de todos los colores y estratos. Los primeros estudiantes de las escuelas del príncipe se reclutaron de esas tribus cercanas. Aunque estas primeras escuelas de Dalmatia estaban toscas, brindaron todo cuanto se podía a beneficio de los hombres y mujeres de aquella edad primitiva. El personal corpóreo del príncipe incesantemente reunía los elementos superiores de las tribus circundantes y tras haber adiestrado e inspirado a los estudiantes, los enviaba de regreso en calidad de maestros y dirigentes de sus pueblos respectivos. Pero ¿qué pasó en los primeros días de los 100? A la llegada del séquito del príncipe produjo profunda impresión.
bien porque requirieron casi 1000 años para difundirse las nuevas al extranjero. Las enseñanzas y la conducta de los 100 nuevos residentes influyeron sobremanera en las tribus próximas a la sede central mesopotámica, y gran parte de su mitología subsiguiente nació de las leyendas tergiversadas sobre esos días pasados en los que los miembros del séquito del príncipe se repersonalizaron en Urantia como superhombres. Eran corpóreos y relativamente humanos, pues encarnaban el mismo plasma vital de una de las razas humanas, el plasma vital andónico de Urantia. Estos 100 miembros del séquito del príncipe se dividieron en partes iguales según el sexo y de acuerdo con su estado mortal previo. Cada persona que se integraba a este grupo era capaz de llegar a ser coprogenitor de algún orden nuevo de ser físico, pero se les había exhortado a no recurrir a la procreación, salvo en ciertas circunstancias. El séquito corpóreo del príncipe planetario suele procrear sus sucesores en algún momento anterior al retiro del servicio planetario especial. Lo normal es que dicho acto acontezca a la llegada de Adán y Eva planetarios o poco tiempo después de eso. Por lo tanto, los superhumanos no tenían idea de qué tipo de criatura material se produciría como resultado de su unión sexual y de hecho nunca lo supieron, pues antes de llegar al momento de dicho paso, en la prosecución de su labor mundial, se trastornó el régimen entero debido a la rebelión, y los que más adelante desempeñaron el papel de progenitores quedaron separados de las corrientes vitales del sistema. Los 100 eran seres sobrehumanos, se habían reconstituido en Urantia, hombres y mujeres, pero pertenecían a un orden superior y extraordinario. A pesar de que este grupo tenía ciudadanía provisional en Jerusalén, hasta este momento aún no se habían fusionado con sus ajustadores del pensamiento y aún se ofrecieron de voluntarios y aceptaron para el servicio planetario de acuerdo con las órdenes descendentes de la filiación. Sus ajustadores se separaron de ellos. Estos jerusemitas, sin embargo, eran seres sobrehumanos, tenían almas de crecimiento ascendente. Durante la vida experimenta el desarrollo a través de los mundos morontiales sucesivos y las almas de los 100 de Caligastía, de este modo, se expandieron mediante las experiencias progresivas de los 7 mundos de estancia hasta el estado de ciudadanía de Jerusalén. Los 100 de Caligastía eran personas inmortales o incapaces de morir. Por su forma material circulaban los antídotos de las corrientes vitales del sistema y de no haber perdido el contacto con los circuitos por causa de la rebelión, habrían seguido viviendo por tiempo indefinido hasta que adviniera posteriormente el próximo Hijo de Dios, o hasta su futura liberación a fin de reanudar el proyecto interrumpido a Abona y al paraíso. Estos complementos antidotales de las corrientes vitales de Satania se derivan del fruto del árbol de la vida, un arbusto de Edentia que los altísimos de Norlatiadec enviaron a Urantia al llegar Caligastía. En la época de Dalamatia, este árbol se cultivaba en el patio central del templo del Padre Invisible, y el fruto del árbol de la vida permitió que los seres materiales y, en otros mortales, del séquito del príncipe siguieran viviendo por tiempo indefinido siempre y cuando tuvieran acceso a él. Si bien las razas evolucionarias no les servía de nada, este supersustento fue más que suficiente para brindarles vida continua a los 100 de Caligastía y también a los 100 andonitas modificados que estaban asociados con ellos. Cabe explicar que al contribuir los 100 andonitas su plasma de germen humano a los miembros del séquito del príncipe, los portadores de vida introdujeron en sus cuerpos mortales el complemento de los circuitos del sistema y así pudieron continuar viviendo junto con el séquito siglo tras siglo. Una vez estando, los 100 se organizaron para el servicio en 10 consejos autónomos, formando cada uno de 10 miembros. Cuando 2 o más de 2 de estos 10 consejos se reunían en sesión conjunta, tales conferencias de enlace eran precedidas por Daligastía. Se constituyeron estos 10 grupos en el Concilio de Alimentación y Bienestar Material. Se hicieron grandes adelantos en los métodos de almacenamiento de alimentos. Se hizo una junta de domesticación y utilización de animales. Se domaron varios tipos de animales útiles, unos ya extintos. En esta época se utilizaron por primera vez las palomas mensajeras.
Los asesores sobre el dominio de los animales de rapiña también estuvieron domesticando cierto tipo de animales. El objeto de las murallas que rodeaban a las ciudades antiguas consistía en protección contra las bestias feroces. Otro grupo fue el que formó el cuerpo docente para la difusión y conservación del conocimiento, en donde el hombre azul tuvo predilección por escribir con el alfabeto e hizo grandes progresos al respecto. Hubo también la Comisión de Industria y Comercio, en donde se formó un consejo para fomentar la industria dentro de las tribus y promover el intercambio comercial. Otro grupo se dedicó al crédito comercial que se practicó por primera vez entre estos grupos iluminados. Otro grupo formaron el Colegio de la Legión Revelada. Este cuerpo fue de funcionamiento lento hacia la civilización en Urantia, literalmente, que forjó entre el yunque de la necesidad y los martillos del temor. Otro grupo. Nadie en el séquito del príncipe quiso presentar la revelación para complicar la evolución. Si bien el séquito del príncipe se limitó a medios naturales y a los métodos ordinarios para mejorar las razas, les prometió el don adánico de una raza nueva como meta del desarrollo evolucionario subsiguiente, cuando se alcanzara la cumbre del desarrollo biológico. Los guardianes de la salud y la vida se ocupaba de enseñar sanidad y promover medidas primitivas de higiene. El mayor problema que se encontró para la higiene es la enseñanza precisamente de las normas de higiene en los pueblos que estaban ignorantes, y esto estribaba en el hecho de que las verdaderas causas de muchas enfermedades son demasiado pequeñas para que se las pueda ver a simple vista. Esto combinaba a la vez con el temor supersticioso que estos seres primitivos le tenían al fuego. Por eso, tuvieron que pasar miles de años para que los primitivos fueran persuadidos a incinerar la basura, a enterrar los desechos de putrefacción y a un gran adelanto sanitario que consistió en la difusión de información sobre las propiedades curativas y promovedoras de la salud de la luz del sol. Se les enseñó apenas pequeños rudimentos de la física y química. Sin embargo, ante la potencia explosiva del vapor, el cual se les quería ser enseñado, ellos tuvieron que ser muy persuasivos para poder trabajar con los metales y el fuego, ya que el hombre primitivo le tenía mucho miedo. Era un objeto aterrador. Hablando de la esclavitud como tradición, cuando llegaron los 100 de Caligastía y comenzaron a proclamar este nuevo credo de iniciativa individual dentro de los grupos sociales de aquellos días, todo el mundo participaba en el merasmo de las costumbres apegadas a la tradición, pero este régimen benéfico se interrumpió después de tan poco tiempo que las razas no llegaron a liberarse nunca completamente de la esclavitud de las costumbres. Los 100 de Caligastía comprendieron la lenta evolución de la especie humana y prudentemente se abstuvieron de todo intento radical para modificar el modo de vida del hombre en la tierra. Los maestros de Talamantia no trastornaron la sociedad humana, pero sí aceleraron marcadamente su evolución natural y normal. Caligastía tenía la propensión a ponerse al lado de casi todo grupo de protesta y solía simpatizar con quienes en forma ligera expresaban críticas implícitas. Detectamos una tendencia temprana a impacientarse ante la autoridad superior y a resentir levemente toda supervisión. A pesar de su incipiente resentimiento en la asesoría de sus supervisores y su impaciencia ante la autoridad, cada vez se sometió a pruebas, demostraba su lealtad a los gobernantes del universo y obedecía a los mandatos de los padres de la constelación. A Lucifer y Caligastía se les había informado con paciencia y advertido amor en cuanto a sus tendencias críticas y al desarrollo sutil de su orgullo propio y al engreimiento que aquel supone. No obstante, todos estos intentos de ayudar habían sido interpretados por ellos como una crítica infundada e injustificada intrusión en las libertades personales. Según Caligastía y Lucifer, sus bienintencionados asesores obraban de acuerdo con los mismos motivos reprensibles que empezaban a dominar su propio pensar distorsionado y a sus planes descarriados. Desde que el príncipe Caligastía llegó a la civilización planetaria, ella
progresó de manera bastante normal durante casi 300.000 años, aparte de ser una esfera de modificación de vida y por tanto propensa a numerosas irregularidades y episodios insólitos de fluctuación evolutiva. Urantia progresó de forma muy satisfactoria en su trayectoria planetaria hasta los tiempos de la rebelión de Lucifer y la traición simultánea de Caligastía. Eso provocó un desacierto catastrófico, así como el fracaso ulterior de Adán y Eva en cumplir su misión planetaria, modificaron toda la siguiente historia del planeta. Fue entonces que Caligastía ingresó en la oscuridad en el momento de la rebelión de Lucifer, acelerando así la prolongada confusión del planeta. Posteriormente se le privó de su autoridad soberana mediante la acción coordinada de los gobernantes de la constelación y otras autoridades del universo. Compartió las inevitables vicisitudes de Urantia, aislada hasta el momento de la estadía de Adán en el planeta y contribuyó en parte del fracaso del plan concebido para elevar las razas mortales mediante la infusión de sangre vital de la nueva raza violeta, los descendientes de Adán y Eva. Si bien la doctrina de un diablo personal en Urantia tenía algún fundamento en la presencia planetaria del pérfido e inicuo Caligastía, no obstante, fue del todo ficticia por cuanto enseñó de tal diablo podía influir en la mente humana normal contra su libre y natural albedrío, incluso antes del auto-otorgamiento de Micael en Urantia. Jamás pudieron Caligastía ni Daligastía oprimir a los mortales ni obligar a los individuos normales a que cometieran una acción contraria a la voluntad humana. El libre albedrío del hombre es supremo en los asuntos morales. Hasta el ajustador del pensamiento residente se niega a obligar al hombre a que piense un solo pensamiento o cometa una sola acción contraria al libre albedrío del hombre. Amigos, interesante, ¿verdad? De esto seguiremos hablando en un video posterior. Espero y les haya gustado este tema, lo puedan compartir con los suyos en sus redes sociales, me regales un like, te suscribas si aún no lo has hecho y me acompañes en mi siguiente edición. Te mando un gran abrazo de luz sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti, como siempre, tu amiga Eneida. Bye.